Hola, buenos días. Bueno, siendo las 11 horas en punto, vamos a empezar a dar inicio, ya se están empezando a conectar, así que muchísimas gracias por estar ahí. Hoy día vamos a tener una charla bien entretenida. Aquí la doctora Paula Arroyo, ¿verdad?, que nos acompaña y que va a ser justamente nuestra expositora. La doctora Paula es cirujano dentista de la Universidad de Chile, también revisora de artículos científicos en Curios, California, Estados Unidos, y investigadora y autora de artículos científicos también en Virtus Academy. Ya ella es diplomada en procedimientos estéticos, orofaciales en la Universidad de Chile, también diplomada en gestión de empresas de salud de la Universidad de los Andes, es directora de su academia Virtus Academy y también académica en anatomía facial cadavérica de la Universidad de Chile, speaker, ¿verdad? De Abbott y también speaker de Trade Medical. Así que, doctora, bienvenida y bueno, solamente estar súper agradecidos, ¿verdad? De poder tener esta oportunidad y poder conversar de estos temas que son un poquito más profundos en lo que es la medicina estética y hoy día principios activos como, por ejemplo, hidroxifila a través de la hidroxiapatita de calcio. Así Bueno, que muy muchas buenos gracias, días y Lore, bienvenida, por la doctora. presentación. Bueno, gracias a todos por conectarse, por estar aquí en esta clase, que efectivamente es una clase que nos apasiona, la verdad que nos llena de conocimiento, de cosas nuevas por aprender, que quizás desde la arista científica vamos a ir recorriendo y nos va a hacer un poquito más de sentido de cómo llevarla a la clínica. Así que, bueno, les vengo a presentar esta clase de microesfera de precisión en el contexto del conocimiento de lo que es hidroxifil propiamente tal. Así que vamos a empezar con esta clase. Bueno, ya la Lore ha hecho una linda presentación, así que vamos a ir avanzando un poquito conociendo esta maravillosa jeringa, este dispositivo médico que es un gran bioestimulador a nivel de los tejidos. Y vamos a conocer primero qué componentes tiene este principio activo. Principalmente su molécula activa va a ser esta esfera de hidroxiapatita de calcio y vamos a entender esa molécula en micras, ¿ya? A nivel nanométrico, cómo se compone, cómo va a ir desarrollando la evolución en los tejidos. Y lo importante que tenemos que entender que dentro de esta concentración va a tener un 55,7%, ¿ya? Que es una concentración que la vamos a encontrar un poquito más elevada que otros dispositivos que encontremos en otros elementos. Carboximetilcelulosa va a ser nuestro carrier acuoso, nuestro carrier que va a ser el vehículo que va a poder aglutinar toda esta concentración de elementos, al igual que la glicerina que le va a dar suavidad a esta solución que vamos a encontrar, y este tampón fosfato que va a amortiguar a nivel de pH los tejidos para que tenga una mejor incorporación. Y bueno, vamos a entrar un poquito en el mundo molecular y siempre nosotros a medida de reflexión hemos dicho una palabra que nace un poquito en un contexto médico. Hablamos de hidroxiapatita y le ponemos un apellido, decimos de calcio. Y la verdad que si no tuviera calcio no sería una hidroxiapatita propiamente tal. Entonces, a nivel científico se define como hidroxiapatita y bueno, quizás una palabra un poco curiosa le decimos de calcio. Pero inundémonos un poquito en lo que es la estructura molecular para que entendamos bien esta molécula. Entonces vamos a ver una estructura que vamos a encontrar unos tetraedros fosfatos y también vamos a ver calcio. Y el calcio va a estar ubicado en dos configuraciones anatómicas y eso principalmente para darle estabilidad a esta molécula. También vamos a encontrar grupos hidroxilo y lo interesante de estos grupos hidroxilo que van a estar al interior de la molécula. ¿Y por qué es importante esto? Porque a nivel atómico vamos a encontrar una estructura que es muy organizada, es muy ordenada, es muy estable. Entonces, muy interesante porque cuando empieza la era de los blend y estas mezclas que hacemos con otros componentes, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué elegimos la hidroxiapatita como un material de elección para mezclarlos con distintos principios activos y que podamos potenciar las características más fisiológicas de los tejidos? Y principalmente es esto. Es una molécula que a nivel que el esmalte dentario, que el tejido óseo, no ocurre una disolución en el tiempo.
es una molécula que al mezclarlo con otro principio activo no va a crear un tercer subproducto en el cual nosotros no reconozcamos eh, alguna solución que sea diferente o que cause alguna reacción que no conozcamos a nivel de nuestros organismos. Entonces, por eso es fundamental entender que estamos con una molécula altamente estable y bueno, nosotros la búsqueda de entender el nivel de cristalinidad, es decir, si entre más cristalino estaríamos con una molécula altamente estable, por lo tanto, menor capacidad de disolverse, integrarse. Y bueno, hicimos unos análisis de Reiki en el laboratorio, en la universidad, conjunto con el doctor Covarrubias, que trabajamos hace varios años en búsqueda de profundizar un poquito el conocimiento de estos materiales. Y hicimos este análisis entendiendo que cuál es el grado de pureza que tiene hidroxifil en su composición de hidroxiapatita y la comparamos con este gold estándar que tenemos de Radies. Y ustedes si se fijan, vamos a encontrar picos más altos en esta curva de DRX, que significa que entre más altos sean estos picos, mayor grado de pureza y cristalinidad va a tener la molécula. ¿Qué quiere decir? Que va a ser más estable en el tiempo. Quizás no hayan grandes diferencias significativas, pero efectivamente podemos ver que hidroxifil tiene un grado de pureza que es bastante importante. Y bueno, recorriendo un poquito la literatura, nos encontramos con este artículo de MacArthur del año 2024, en donde empezamos como a reflexionar esta búsqueda de PLLA, hidroxiapatita, comprender la molécula en función de cuál va a ser su intención en los tejidos. Entonces, primero que nada, en lo básico, podemos ver que la molécula de hidroxiapatita va a ser una molécula más lisa, más suave, más esférica. Y si nos enfrentamos a una molécula de PLLA, va a ser una molécula más irregular, más rugosa. Entonces, entendamos bien cuál va a ser la fisiología o cuál va a ser el mecanismo en el cual uno puede entender cómo actúa una molécula y otra. Este paper, la verdad que lo explica bastante bien. Y habla del decrecimiento de la superficie en cuanto a perímetro, ¿ya? Entonces, cuando estamos frente a una molécula que es lisa, pulida y irregular, va a tener un perímetro un poco menor que una molécula irregular. O si le decimos de otra manera, mientras decrece esta circularidad, es decir, más irregular se toma esta superficie, aumenta el perímetro. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que biológicamente, si estamos con una superficie de mayor irregularidad, va a tener mayor superficie de contacto con células que van a desencadenar procesos inflamatorios, que no conversemos o no toquemos todavía si es bueno o malo, ¿ya? Pero ya tenemos a ciencia cierta que tenemos una superficie en el cual el comportamiento biológico va a ser un poquito más gradual, más lento y más pausado, a diferencia que una molécula de PLLA que va a causar un empuje al fibroblasto de manera un poquito más intencionada. Entonces, la literatura está súper bien descrita diferenciando estas características en cuanto a morfología, inflamación, el mecanismo de acción, que principalmente en la hidroxiapatita de calcio va a ser por una mecanotransducción, es decir, estas moléculas, estas fibras de colágeno van a abrazar a toda esta partícula de hidroxiapatita en el cual en su disolución va a ocurrir un desarrollo de más fibras colágenas y el PLLA va a tener una vía inflamatoria un poquito más importante con esta explicación que les daba del aumento del perímetro y de la irregularidad de esta superficie. El efecto también va a ser diferente, es decir, en la hidroxiapatita vamos a tener un evento que va a ocurrir entre 12 y 24 meses y el PLLA un poquito más largo. Pero ahí hago la pausa y digo, ¿realmente en todos los pacientes queremos tener un esfuerzo de este fibroblasto 1 o 2 años con una cantidad de tejido que quede un poquito más renitente? ¿O queremos una intención un poquito más suave y controlada? Entonces, no es que uno sea malo y otro, sino que tenemos que comprender cuál va a ser nuestro objetivo, nuestro plan de tratamiento o el foco que tenemos que darle a nuestros pacientes. Pacientes más jóvenes que recién estén dando algunas señas de envejecimiento cutáneo, creo que la hidroxiapatita puede ser un buen candidato para comenzar a empujar de manera más cordial y sutil.
o bien pacientes que sean un poquito más añosos, pero ya tengan una biología más estable, también pueden ser buenos candidatos de esta partícula de hidroxiapatita. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ocurre en esta biología. Entonces, cuando tenemos pacientes jóvenes, estas fibras de colágeno van a estar en contacto firme con el fibroblasto, causando una tensión de este fibroblasto. Entonces, va a haber una bioestimulación constante de esta matriz extracelular, proteoglicanos, oligoelementos que van a mantener turgente nuestra piel. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Estas pequeñas conexiones que tienen estas fibrillas con el fibroblasto se empiezan a perder contacto, por lo tanto esta estimulación a la elasticidad de la piel comienza a perderse. Entonces nosotros vamos a hacer un empuje de recuperar este fibroblasto con estas características para nuevamente dar esta turgencia, este soporte que necesitamos en los tejidos. Bueno, ya sabemos entonces que tenemos esta hidroxiapatita que va a estar con este carrier y vamos a usarlo no diluido, es decir, para reconstitución de puntos de soporte, anclaje estructural, que tiene un G' bastante alto. Entonces, es un material bastante amable porque cuando uno tiene un propósito de, por ejemplo, proyección o soporte estructural a nivel supraperióstico, a nivel óseo, lo ideal es la elección de un material que sea lo más afín a ese tejido. Por lo tanto, la hidroxiapatita sería un muy buen candidato en cuanto a la selección de material en temas profundos a ese nivel, mentón, pómulo, actuaría bastante bien. Pero también lo podemos usar como un buen bioestimulador, es decir, vamos a hacer diluciones controladas en el cual vamos a causar este efecto a nivel de la matriz extracelular, reposicionando tejidos y también haciendo neocolagénesis, mejorando el soporte estructural, ¿ya? Y vamos a ir entendiendo un poquito cómo se comporta esta molécula en cuanto a su tamaño. Y hay estudios, este es del 2025, de Sánchez y Rico, que son unos mexicanos, en el cual compararon tres marcas comerciales, entre ellas Hidroxifil, Radies, Armónica, y lo curioso es que medían el promedio de rangos de partícula y buscaron un tamaño en el cual se conversaba cuál es el tamaño óptimo para hacer eficiente esta bioestimulación en los tejidos. Entonces, estas tres marcas tenían un rango entre los 25 y las 40 micras, pero efectivamente a los 35 nanómetros era el tamaño en que nosotros buscábamos una mayor eficiencia en los tejidos. ¿Qué es lo importante de esto? Estas cajas nos muestran entre mayor la dispersión en el tamaño de partícula, nosotros vamos a tener pérdida de producto, porque la eficiencia se va a encontrar en el rango de partículas de 35, 32,5. Más bajo de tamaño o mayor van a ser partículas que se van a perder, ya sea por fagocitosis o también pueden hacer algunos nódulos o gránulos por mayor tamaño de la partícula. Entonces, comenzamos en el laboratorio a hacer espectrofotometrías y estas fotografías las tomamos con hidroxifil a 100 nanómetros y quisimos ver cómo se veía esa superficie y ustedes ven partículas que son homogéneas, lisas y que también tienen espacios entre medio de las moléculas. ¿Para qué son ese espacio? Obviamente para generar esta mecanotransducción con fibrillas de colágeno 1 y colágeno 3 que permiten este desarrollo de la mejor matriz extracelular de los tejidos. Bueno, y quisimos ir un poquito más y la tomamos a 200 también nanómetros para ver cómo se veía esa superficie y pudimos ver un poquito más. La llevamos a 430 nanómetros y empezamos a ver cosas que ya no veíamos a simple vista con otras miradas desde los 100 nanómetros. Y nos empezamos a acercar a 500, a 600, a 1000 y llegamos a esta maravillosa foto de 2200 nanómetros. Es una hermosa foto porque curiosamente siempre hablamos, y lo que yo les partí diciendo, que era una molécula lisa, pulida, y curiosamente el cristal de hidroxiapatita, por definición de estructura, es un prisma irregular. Es un prisma en el cual tiene puntas y entre, como les decía, el mayor grado de cristalinidad es una molécula que no es redonda, sino que es lisa.
Pero ¿qué hacen los fabricantes? Los fabricantes hacen un proceso de tratamiento de esta partícula para que durante la implantación no genere una inflamación que sea activa a las interleuquinas, beta 1.1, que puede causar inflamación grande en los tejidos. Entonces, efectivamente, es una molécula que alberga muchos cristales de hidroxiapatita, pero que su implantación requiere un proceso, un mecanismo de lisura, pero en su interior encontramos esto. Entonces, empezamos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuán lisa, cuán rugosa respecto a nuestro gold estándar puede ser esta molécula de hidroxifil? Entonces hicimos un análisis que se llama un test de calor para ver la irregularidad que tenía esta molécula de hidroxiapatita. Y ustedes pueden ver en rojo estos picos más altos son zonas más puntiagudas y así las más azules o verdes son las más lisas. Pero necesitábamos compararlas, entonces pusimos ahí a nuestro gold estándar, que era Radies. Entonces decía, parece ser ahí que Radies puede ser un poco más liso, suave. Bueno, hagamos un test de ANOVA, veamos cuál es la diferencia y si es realmente importante para decir efectivamente a ciencia cierta y con la verdad que merece, si esto tiene un impacto en los tejidos. Entonces, ahí comparamos e hicimos un test de ANOVA en el cual el test objetivamente nos arroja que no es una diferencia significativa o importante a nivel de los tejidos. Si bien entonces este proceso que ocurre en las moléculas hace leves diferencias, en los tejidos no tiene un impacto tan relevante que a nivel clínico nos pueda impactar. Entonces es un resultado que a nosotros, la verdad que nos parece coherente con los resultados clínicos que nosotros vemos en nuestros pacientes. Lo otro curioso que muchos estudios, así como el de Sánchez del 2025, efectivamente arrojaban otras informaciones. Entonces nosotros queríamos ver qué había pasado que nos daba diferencias con nuestros resultados. Y efectivamente, cuando los colegas hicieron estos estudios comparativos de ver qué molécula es más lisa y qué otra no, dentro de su protocolo obviaron u omitieron dejar la partícula de hidroxiapatita pura. Entonces nosotros hicimos una prueba de medir con este análisis de tramitancia qué pasaba si estos hidroxiapatitas no les aislábamos el carrier acuoso y si los aislábamos. Y efectivamente las lecturas van a ser muy diferentes, es decir, si yo no aíslo el gel de carboximetilcelulosa versus que yo hago estos análisis con la molécula pura. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Sacamos todo el carrier, dejamos la molécula pura y así podemos eh, visibilizar de mejor manera el comportamiento que tiene esta molécula. Entonces, haciendo esa limpieza del carboximetil, ustedes van a tener una línea de imágenes arriba de una marca y la otra abajo, una hidroxifil y la otra radias. Y nos encontramos con eso, que prácticamente se ven casi iguales, ¿ya? Prácticamente no hay diferencias importantes como nos involucran los resultados del estudio. También hicimos ahí unos análisis de el estrato orgánico que tenían y efectivamente en todos ellos uno puede ver el calcio, el fosfato, de igual manera que el carbono, así que efectivamente estamos con una matriz orgánica y una inorgánica bastante bien estable. Y esta es una de las pruebas más bonitas que hemos hecho. Hicimos un cultivo de tejido humano, ya fibroblasto, y los sometimos a cada uno también a la presencia de esta bioestimulación tanto con hidroxiapatita de hidroxifil y ahí ustedes pueden ver que ese fibroblasto empieza a tener este abrazo, empieza a tener esta elongación activa, o sea, se empieza a activar en la presencia de la hidroxiapatita y comienza a abrazarlo en esta señal de mecanotransducción. Y también la quisimos comparar con nuestro control R de RA10 y efectivamente también podemos ver que hay una activación de este fibroblasto que comienza a elongarse, empieza como a cambiar de forma en proceso de estimulación frente a estas partículas. Y lo quisimos ahí ver un poquito más grande, ¿ya? Y efectivamente se ve una señal clara de que los fibroblastos con esa elongación que muestran, claramente ve una señal activa.
Y bueno, los quisimos comparar, ya gráficamente y clínicamente, y efectivamente no se vieron diferencias significativas de ambos procesos en ambos tejidos y podemos ver que ambos efectivamente actúan haciendo un proceso de bioestimulación claro, activo, en presencia de estas moléculas. Vamos a hablar un poquito de las técnicas, ¿ya? Y efectivamente la literatura nos muestra que en rostro bioestimulación funciona muy bien, en cuello obviamente teniendo las consideraciones de una hiperdilución, en rostro siempre recomendamos unos a uno, unos a dos, ya en cuello unos a cuatro. Igual he visto colegas que a veces me dicen, no, unos a dos ando bien, pero ojo con los nódulos porque efectivamente cada vez se están haciendo más frecuentes. Entonces mi recomendación para mí es unos a dos, perdón, unos a cuatro y anda bastante bien. Hay algunos argentinos en unos artículos que estuvimos viendo que en la región perioral, pero todo lo que es dinámica muscular, línea media, la verdad que efectivamente la presencia de nódulos puede ser bastante clara en esa zona. Entonces, como ya lo comentamos, puede ser en técnicas de bolo supraperióstico, tanto en pómulo, en mentón, en borde mandibular, con aguja, principalmente para su marcaje. También hay técnicas que son de bioestimulación, ¿no es cierto? En vectorización, en abanico, en retroinyección con cánula, principalmente una cánula 22, 23, de 38, 50 Gauss, anda súper bien. ¿Ya? Las bioestimulaciones con cánula, la verdad que andan fantásticos. Y bueno, ver los resultados que evidentemente la literatura ya hace más de 30 años nos muestra que la bioestimulación llegó para quedarse. Los pacientes quieren verse más frescos, quieren verse más jóvenes, ya no quieren caras pesadas, quieren sentir que su mismo organismo, mediante sus procesos, son capaces de darle mejor optimización a esos tejidos. Es una era donde nosotros potenciamos, ¿no es cierto?, la misma belleza del paciente y también, como les decía, el rostro y el cuello es muy importante que el paciente lo considere. Esta técnica en cuello, la verdad que es bastante buena, ¿ya? Sí, a veces nosotros podemos tener esa consideración del límite entre el esternocleido y cuidado con la línea media, de no cruzarla completamente, si bien está en dilución, no tenemos una consideración al respecto, pero sí en las consideraciones de los consensos se tiene muy bien establecido cómo son los marcajes y las zonas de acceso y de cómo podemos trabajar en esa zona. Y estos son los resultados, resultados naturales, resultados aliviados para los tejidos donde no hay peso, donde la progresión en el tiempo no va a generar ninguna complicación en el paciente, bastante técnico dependiente. ¿Ya? Si bien el producto por su naturaleza no tiene contraindicaciones al respecto, excepto en embarazadas, nodrizas o personas que tengan alguna alteración metabólica propiamente tal o mecanismos inmunológicos alterados no compensados, pero en un paciente que tenga buenas características fisiológicas es un tratamiento que prolonga la salud de los tejidos bastante bien. Y bueno, vamos entonces a ver un poquito la parte de complicaciones, que la literatura quizás se queda corta. Hoy día estamos en una era donde somos muchos inyectores, se ha democratizado bastante la atención de estos pacientes, entonces lo de incidencia baja puede ser un poquito discutible. Sí hay aparición de nódulos y esos nódulos principalmente pueden verse porque quizás dejamos un goteo en la cánula, también la mezcla que no la hacemos cada 20 minutos para que no precipite el producto y decante, o también nos detenemos, entramos en la zona y quedamos detenidos en la inyección y generamos un bolito, o bien cuando salimos en la retroinyección no tengamos la precaución de no salir retroinyectando hasta el final para converger la zona y generar un nódulo de inyección al final. Los masajes que nosotros hacemos también son clave. Entonces, cada paso clínico, cada secuencia de evento técnico que hacemos es muy relevante a la hora de hacer algún nódulo en los pacientes. McCarthy también hizo un algoritmo que es bastante interesante a la hora de cómo abordar estos nódulos y habla de una mínima intervención, es decir, en aquellos nódulos que no tienen dolor, que la verdad que no son tan visibles y que pueden estar ahí presentes. Obviamente hay que controlarlos, se puede aplicar calor local,
también se puede hacer una vibración, masaje y también seguir controlándolo. Si pasamos a un nivel 2 de un esquema farmacológico, podemos trabajarlo con también algunas soluciones, con irlos controlando con ultrasonido, también se puede usar CO2 fraccionado, ¿ya? Entonces hay una intervención un poquito más de abordaje externo. Pero ya cuando llegamos al nivel 3 ya es un nódulo que es doloroso, es un nódulo que es con calor, es un nódulo que la verdad que involucra una alteración del paciente en su día a día propiamente tal. Entonces ahí sí pensamos en una excisión de ese nódulo, ya tiene que ser en manos quirúrgicas, de un experto en que lo pueda sacar, pero en general en el nivel 1 o 2 es donde más se resuelven. La resolución de nódulos las podemos tratar de varias maneras. Nosotros hemos probado acá desde con soluciones salinas, con suero en sus primeras etapas y son de resolución bastante lenta. Estamos hablando 2 meses, 3 meses, es muy gradual y lento. Ya el paciente en una semana no ve cambios, entonces hay que ir dándole un acompañamiento a todo este proceso que pueda tener el paciente. Ya también hemos probado hialuronidasa, principalmente no para la disolución de nódulos, porque la hidroxiapatita no se disuelve propiamente tal, ¿ya? Es un cristal, como les decía, estable. Pero lo que va a pasar si tenemos un nódulo que ya se ha visto más a largo plazo, la hialuronidasa va a mejorar o va a favorecer el entorno en el cual se ve ese nódulo, por lo tanto va a disolver este contexto de mejor manera y también va a favorecer su resolución. ¿Ya? Pero no es por una disolución propiamente tal, sino que es un manejo más del ambiente, del entorno de este nódulo en este proceso. Bueno, nosotros hicimos una clasificación acá en la academia de los niveles de intervención, que es básicamente como nosotros los tratamos, entre un nivel 1 hasta un nivel 3. Entonces, en el nivel 0, muy expectante, esperamos 2 a 4 semanas y avanzamos solo si hay una persistencia de ese nódulo. Y si empieza a ser más visible o aumenta de tamaño, pasamos a un nivel 1. Volvemos a esperar 2 semanas y evaluamos si esta técnica de dispersión, muchas veces con la misma cánula, entramos y trabajamos un poquito el nódulo para hacer una dispersión en sus primeras etapas, ¿ya? Entonces, si esto no mejora, pasamos a este nivel 3 y siempre esperamos estas 2 o 3 semanas para que el tejido vaya reaccionando, ¿ya? Para que se module porque siempre vamos a activar un proceso inflamatorio. Y a veces estos nódulos pueden quedar, pero lo importante es que haya una buena comunicación con el paciente, si el paciente se siente bien, si no tiene ningún problema, no hay compromiso funcional. Ya muchas veces esos nódulos quedan, pero en el tiempo a largo plazo se pueden ir resolviendo. Jamás hemos visto nódulos con hidroxifil, o sea, yo no he tenido casuística, sí con otras marcas he tenido, y la verdad que se pueden ir resolviendo. Ya, yo les voy a mostrar aquí un poquito las zonas que hemos visto, principalmente en la zona del yaul, la zona del cuello. Principalmente en el yaul lo defino más por técnica, por las técnicas que les decía, o de quedarse detenido ahí, o no hacer quizá el espacio entre dejar de inyectar y salir, los masajes, y en el cuello más por la dilución y por la dinámica de la mezcla. ¿Ya? Esas son como a largo plazo las cosas que hemos visto. ¿Ya? Pero prácticamente hemos visto un par de casos con otras marcas y como les decía, con hidroxifil hasta el momento no hemos tenido ninguno. Bueno, ¿qué hacemos con la ecografía? Un apoyo importante. Nosotros podemos medir los centímetros de los nódulos y ver si va favorable o no, porque el palpar solamente y al tacto puede ser un poquito impreciso. Entonces la ecografía viene a ayudarnos un poquito para poder ir viendo la evolución de estos tratamientos. Y acá con el doctor Sebastián Martínez nosotros hemos ido ecografiando y aquí, por ejemplo, tenemos un caso que ya en un mes no vemos, como les decía, la disolución del tamaño, pero sí la morfología, la matriz, la estructura se va disolviendo, se va viendo una matriz un poquito más relajada, el paciente se siente más cómodo y por lo tanto el paciente en este caso se ve mejor, se ve más, se siente mejor. Igual nosotros los vamos monitoreando en el tiempo, pero la verdad que la respuesta es súper favorable. Así que eso les quería decir.
No sé si hay alguna pregunta, duda. Hola, hola. Hola, Lore. A ver, aquí vamos a abrir. Sí, bueno, sí, aquí en la cajita de preguntas, ¿verdad? O en el chat pueden ir haciendo preguntas en relación a la presentación. Y aquí tenemos una pregunta de David. Dice, ¿con qué configuración de parámetros en cuanto a la longitud de onda, potencia e irradiancia, dice, se trataría un nódulo con un láser de CO2 fraccionado? O sea, en el fondo está preguntando el doctor la técnica, ¿verdad? Para poder abordar un nódulo con CO2, las características como el equipo en el fondo. Sí, yo la verdad que no hago láser fraccionado como honestamente es una derivación que hago al dermatólogo, pero me quedo con Perfecto. la pregunta, me la llevo y se la pregunto al colega con el cual trabajamos y se la respondo de todas maneras. Sí, sí, más que nada son los parámetros con los que tú, ¿cómo se llama?, configuras el equipo para medirlo, ¿verdad? Ahora, ojo, a nosotros acá no nos han llegado nódulos que terminen Claro. con láser fraccionado, ¿ya? Pero sí Ah, efectivamente se perfecto. resuelven y tenemos un colega ahí que lo hace bastante bien, así que me dio esa pregunta para poder entregarle la respuesta. Perfecto. Y acá tengo otra pregunta que también me llega por interno. Dice, con respecto al tratamiento en el cuello, la ilusión que usted sugiere es 1S a 3, pero eso depende de la condición de la piel del paciente o es algo más o menos ya estándar. Correcto, sí, de unos a 4, ¿ya? Yo puedo llegar a unos a 4, unos a 6, yo puedo hiperdiluir lo que más quiera, pero efectivamente hay que hacer un buen diagnóstico al paciente. Ahora, esas pieles Sí. delgaditas, súper Mm, como atróficas, efectivamente yo casi siempre llego a unos a 6. Son pacientes añosos, un poquito mm, mayores de 70 años, por lo general algo perfecto, una hiperdilución a 1 a 6, pero una paciente más joven, decir que no tenga características tan atróficas, llegó a unos a 4 por efectivamente perfecto. la probabilidad de hacer algún nódulo. Correctísimo. Eso es súper importante entonces, hacer buenos diagnósticos y cuando diluyo más también tener la precaución, como decía la doctora, de estar permanentemente haciendo la transferencia para que no decante y poder también aplicarlo en forma homogénea en el tejido. Así Yes. que súper. Otra pregunta, doctora, dice, ¿hidroxifil lo podemos usar puro para los puntos de anclaje en supraperióstico? Por Lo mostraste en supuesto. una de las... Yo sí, de verdad que creo que si me dan a elegir cuál es el material para hacer un borde Sí, mandibular, para hacer soporte, puntos de anclaje a nivel de pómulo y de mentón, efectivamente la hidroxiapatita. ¿Por qué? Porque es el más afín a los iones calcio, fosfato que tenemos nosotros en el soporte óseo. Entonces es el material más amable o más noble. No digo que el hialurónico no sea biocompatible, que no se confunda, sino que es el que me permite características mucho más estables a nivel del tiempo. Claro, uno podría claro. discutir quizá un poco el tema de los costos, ya que es un tema un poquito más administrativo y puede ser efectiva, pero si hablamos en forma de cuán más afín se sienten los tejidos, creo que la hidroxiapatita es uno de ellos. Ya, Silvia Carolina, ahí le responde la doctora. Y dice, me desconecté unos minutitos, no escuché si dijo dónde son las zonas de aplicación. Sí lo dijo, pero lo podemos decir de nuevo. Y la otra, el paciente que sería como el mejor indicado, en el fondo es como la elección del paciente. Ahí lo podemos repetir, porque la doctora Y sí lo menciona. Mm, zonas de aplicación, o sea, primero paciente, todos los que empiezan un proceso, es decir, después de los 26, 28 años, hay que hacer un buen diagnóstico efectivamente porque la edad biológica muchas veces no coincide con la cronológica, pero ya sabemos que a los 26 años empieza a haber un descenso de la actividad celular, por lo tanto está muy bien indicado para esas pieles que vienen cansadas, vienen deshidratadas, vienen con algún daño. De todo lo que es el entorno de los exposomas propiamente tal. Lo pueden aplicar en rostro, puntos de anclaje sin diluir, y también en bioestimulación, es decir, 1 es a 1, 1 es a 2. Y ahí uno empieza un poquito la sensibilidad clínica. ¿Por qué cuando a 1 es 1, cuando a 1 es a 2? Efectivamente, yo acá trabajo con una dilución estándar. En rostro casi siempre 1 es a 1, como para tener un protocolo de trabajo.
Pero lo que Sí. tenemos que saber, mientras más hacemos dilución, efectivamente va a haber un mayor grado de dispersión de estas partículas. Por lo tanto, vamos a tener un empuje un poquito más suave y gradual. Si me llega una piel, un rostro que es bastante atrófico, es decir, delgadito, quizás la dilución 1 a 1 puede ser un poquito limitante en términos de que el paciente necesita una dilución un poquito mayor. Entonces, pieles atróficas delgaditas, 1 a 2; pieles convencionales, es decir, que no tengan atrofia de tejido, 1 a 1. Cuello, lo mismo, o sea, el cuello nunca menos de 1 a 4, nunca, ¿ya? Porque sí, efectivamente aparecen nódulos con menor dilución. Sí, Y sí, me y voy que de es 1 a 4, 1 a 6 como promedio con la misma definición, ¿ya? La misma definición principalmente. Que busco sí. reposición de cuello, busco que esté más turgente la piel, que ese fibroblasto se active, que me genere colágeno, elastina, entonces que haya una elasticidad. Una manera de medirla también es con un caliper. Entonces uno puede, aparte del test de pellizcamiento, pero ese puede ser un poquito subjetivo, tener un caliper y mostrarle al paciente objetivamente, o bien con un ecógrafo, antes y después medir el grosor de la dermis. Ahí uno puede también mostrarle al paciente. Es bueno tener esas herramientas porque una cosa es como el resultado emocional o el resultado empírico, y otra es lo objetivo y lo concreto, independiente de lo determinante que pueda haber detrás de ese resultado. Pero si yo le muestro un número, el paciente va a entender que hubo un cambio. Y después uno puede decir esto va bien, está mal, pero hay un cambio. ¿Ya? Y efectivamente siempre hay cambios si nosotros medimos objetivamente eso. Perfecto. Otra No sé si contesté las pregunta. dos. Sí, ahí está perfecto, porque súper bien el paciente al que está mejor indicado y en el fondo tiene que ver con el diagnóstico, con la piel, etcétera, pero recordar también que estas pieles, quizá para estimuladores más inflamatorios, podemos partir con, por ejemplo, los bioestimuladores que no son inflamatorios y que se pueden preparar estas pieles para Así poder es. ya a lo mejor aplicar algo un poquito más, como por ejemplo los polinucleótidos. Y aprovecho de recordarlos que son bioestimuladores de origen más bien fisiológico, no inflamatorio, pero que también van a engrosar la capa dérmico-epidérmica y que se pueden hacer a lo mejor tratamientos más seguros después con hidroxifil. Así Sí, que hay un datito. Doctora, buenísimo. tengo una paciente, dice que se realizó Sculptra en abril, no quiere volver a repetir en el cuello. Yo le aconsejo bioestimulación híbrida con hidroxiapatita, em, pero que también debemos esperar. ¿Cuánto recomiendas? Qué ¿9 meses? buena O pregunta. Muy buena esperar, pregunta. sí, o esperar sí o sí los 24 meses, o sea, 2 años. No, con 1 año está bien, con 1 año está bien, Mm. ¿ya? Pero efectivamente, sí, los dos materiales no conversan por términos que todavía no hay estudios o algo que nos diga que pueden ser compatibles, ¿ya? Por lo tanto, con 1 año de separación entre uno y otro está perfecto, ¿ya? Mm. Hidroxiapatita es un producto israelita, ¿ya? En Israel tienen procesos tecnológicos bastante elevados, son de alto estándar, ¿ya? Si bien efectivamente es un material bastante tecnológico, puede conversar con el mismo, es decir, yo puedo poner una siguiente aplicación de hidroxiapatita en 30 días, en 60 días, pero claro, cuando yo me enfrento a otro material como un Sculptra, un PLLA, tengo que tener ese rango de tolerancia, que mínimo es 1 año. Perfecto. Entonces el tiempo, 12 meses, sería Dos ideal meses. entre un tratamiento y otro y sería con Ujú. seguridad. Y otra pregunta, de Yesenia Patiño dice, también ya lo dijo, pero no, a lo mejor lo podemos reforzar un poquito más, hidroxiapatita de calcio. Y, ¿en qué paciente hidroxiapatita de calcio? ¿Y en cuál poliláctico? Ah, perfecto. Hidroxiapatita de calcio, si La hacemos típica. un contexto genérico, todos los pacientes que empiecen estos procesos de envejecimiento, pacientes que tengan una piel atrofia o que lleguen cansados, es decir, un verano largo que tomaron sol, lo pasaron muy bien y que tienen que volver a darle esa hidratación, esa turgencia, desde ahí, desde lo más básico, hasta esa flacidez de los tejidos. Ahora, cuando nosotros decimos ya hasta aquí llegó la hidroxiapatita, no existe un límite tan blanco y negro, ¿ah? Pero sí, Mm. cuando yo quiero pasar a un PLLA es cuando quiero empujar de mejor manera el fibroblasto. Por eso yo les hablaba que la partícula de PLLA
tiene una rugosidad de superficie que va a hacer que estas fibroblastos se adhieran más y va a tener una respuesta un poquito más exacerbada. Entonces, pacientes que tienen una piel demasiado flácida, demasiado envejecida, demasiado atrófica, nosotros tenemos que hacer ese empuje de mejor manera y por eso está mejor indicado un PLLA, ¿ya? Perfecto. La edad no es un parámetro, yo creo que es el Mm, tipo de tejido, es decir, estas pieles derretidas pueden ser mejor candidatos a los PLLA, donde hay un peso, una caída de los tejidos que necesita mejor empuje. Viceversa, es un poquito más cuestionable. O sea, un paciente joven y que hoy día está ocurriendo mucho, mucho, donde las redes sí. sociales nos muestran estas influencers tan maravillosas donde dicen el PLLA y nos llegan muchas pacientes No, po. jovencitas pidiendo Mm, PLLA. mm. Eh, es muy curioso porque el fibroblasto va a estar muy activo. El paciente joven tiene un fibroblasto bastante sano, bastante óptimo. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que esa piel se va a poner más fibrosa, más renitente. Y vamos a ver pieles quizás con esas mejillas un poquito más turgentes. En glúteos se usa bastante bien, ¿ah? Y por eso, porque deja esa fibrosis y hay que tener cuidado con el rostro. Entonces, las indicaciones tienen que estar bastante bien claras a la hora de abordar el paciente en ese contexto. Hoy día tenemos herramientas con las que podemos partir en etapas más tempranas, Así antes de un es. PLLA, para no gastarnos al Antes, tiro el de comodín todas ahí. maneras. De todas maneras. Doctora, y bueno, ahí está bien claro, ¿verdad? Y con respecto, otra pregunta, dice, la radiofrecuencia facial, también lo dijiste, pero ¿podría funcionar para el manejo del nódulo, considerando que es una de las como aparatologías más comunes que tienen en las clínicas, digamos? Sí, o sea, lo usan, yo Harto. lo he visto harto más en los dermatólogos porque manejan más equipamiento y todo, ¿ya? Pero saben que los nódulos que humildemente visto acá lo hemos solucionado en etapa 1 y 2, o sea, no hemos Suerito. necesitado aparatología bastante bien con Perfecto. soluciones salinas, suero y hialuronidasa. ¿Ya? Son nódulos Súper pequeños, bien. sí, y son nódulos fríos. Quizás Sí. a lo mejor nódulos un poquito más importantes, yo creo que ahí la aparatología de todas maneras no se descarta. Claro, vamos, porque como están los algoritmos, vamos aumentando etapas, vamos incorporando otras técnicas para ayudar a disolver ese nódulo. Exacto. Dice, Sofía Style, diluir hidroxifila en Pink Glow en vez de suero, ¿mejora el resultado? Ahí le dejó la... Absolutamente, maravilloso, es lo mejor. Es que, Sí, a ¿cómo ver, decirlo? lo voy a decir en Sí. sincero, es un efecto un poco mentirosillo, ¿ah? Lo que pasa Sí, es que ustedes saben que este carrier carboximetilcelulosa produce un edema transitorio, entonces estos primeros 30 días no está ocurriendo una biología real que va a ocurrir en el segundo, al tercer mes, donde efectivamente va a haber un trabajo y un empuje de esa matriz extracelular. Entonces, necesitamos que ese paciente que está un poquito ansioso tenga resultados visibles. Entonces, lo que hace claro. el PIO empieza a dar un atractivo de lo que es la luminosidad, la mejora del poro, la despigmentación, mientras está trabajando la hidroxiapatita en el silencio de estos meses que le corresponde trabajar. Entonces, es una buena combinación, es un buen empuje para que el paciente también vea que están ocurriendo cambios reales, ¿ya? Si no le pongo Pink Glow, va a haber este efecto mentirosillo de este edema transitorio, entonces el paciente piensa ya que está ocurriendo algo, pero efectivamente no está ocurriendo. Si le pongo Pink Glow, obviamente que le da esa lisura, ese brillo y el paciente se ve sus expectativas mucho más elevadas respecto a lo que nosotros le habíamos contado como la hidroxiapatita pura, sola propiamente tal. Sí, tratamiento mucho más en 3D también, más integral, Sí. con las vitaminas y todo lo que aporta ahí. Y Y me doctora gusta dice, que, ¿Mm? perdón, me Dígame, gusta. Yo debo ser sincera que al principio era estaba sí, pues, bien de a poquito reacia uno a los mira. blends, porque hay una corriente que me parece súper sincera, que dice que no hay mucho estudio y todo eso, pero si tú entiendes bien la molécula, si tú sabes que es Exactamente. un mineral estable, si tú sabes que no va a generar un tercer subproducto, si el pH va a estar bien controlado con este pH tampón. fisiológico, tan tamponadito en No tampón pasa fosfato. nada, al contrario, ¿ya? No va a pasar nada, porque la hidroxiapatita no se va a inestabilizar con nada, ¿ya? No O sea, cambia, los dientes no se disuelven, a menos que le ponga un ácido, ¿no es cierto? claro. Es un pH que no es fisiológico. Entonces queda una mezcla bastante potente y bastante buena para poder trabajar.
y segura. Doctora, y otra pregunta dice, si nos puede contar, cuando se hace la técnica de soporte, lo pongo en bolo, supraperióstico, Claro. más o menos el volumen. Sí, Miren, yo les voy a contar lo que hago, pero sé que hay consensos que están súper bien establecidos, siempre tras la línea de los ligamentos, todo lo que es efecto lifting, ¿ya? Me pongo en los puntos C2 como referencia, CK2, CK1, siempre en soporte óseo, siempre. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Digital, palpo, que esté en una estructura de soporte, ¿ya? 0,1, 0,2 es mi rango de referencia para hacer estos puntos de anclaje. Máximo 0,3, pero ese es mi tope. ¿Por qué? Porque el tejido mayor a esa cantidad de volumen no lo va a recibir de buena manera, va a haber tensión, va a haber un poquito de incomodidad y también se siente como el nódulo palpable. Entonces el rango hasta de 0,05 hasta 0,2 es un rango bastante bueno perfecto. cercano al punto CK3, es decir, si yo me verticalizo una línea del canto externo del ojo, un poquito más hacia adelante, en la zona malar, ¿por qué digo lateralizado un poquito? Porque en la zona bipupilar me voy a encontrar con el infraorbitario, donde está todos estos paquetes vasculares y nerviosos, entonces podemos ahí tener alguna complicación. Entonces nos lateralizamos hacia el canto externo del ojo y va a ser una zona donde yo puedo hacer un poquito de proyección, es decir, yo puedo proyectar la región malar, en el caso que este paciente tenga una atrofia de este tercio, queda bastante lindo todos estos puntos porque le da un contouring, una definición e indirectamente le da un soporte al sub de la ojera sin tratarla, ¿ya? Y puede ser una manera de preceder el tratamiento de una ojera sin tocar esa zona. Perfecto, perfecto. Bueno, hay varias preguntas que estaban como en la misma línea, Sintonía. así que ahí ya las respondiste, claro. Paula, José Antonio López, excelente presentación. Y pregunta si había diluido alguna vez una meso con, en vez de solución para inyectable, y lo acaba de comentar aquí también con respecto a cuando cambiamos suero con, por ejemplo, Pinglow. Así que ahí está los ml por... dice una paciente joven de 28 años requiere definición mentoniana. ¿Se aconsejaría hidroxiapatita? Ah, de todas maneras, de todas Sí, maneras. lo Sí. dijiste. Gracias, gracias. Bueno, el tiempo post aplicación ya dijimos que el, para efectuar otro tratamiento siempre desde 30 días o más. Ojo, 30 eh, días siempre controlar al paciente. Y ahí yo puedo definir si necesitamos un poquito más de empuje, eso, ahí podemos está, porque colocar. era para aplicar HIFU. Ah, sí, bueno, Sí. el HIFU Mm. maravilloso. Podemos preparar antes a nuestros pacientes con HIFU y Después de después. 30 días entonces de hidroxifil, Ah, al control, sí, HIFU no, con una semana. Con una semana está bien. ¿cierto? Porque lo que esperamos es que baje la inflamación o el enrojecimiento de la aparatología ahí. ¿Ya? Y después de esa semana Como no hay problema. Perfecto. ¿Cómo discriminar entre poliláctico? Ya lo vimos. Para una segunda sesión, ahora sí sería una segunda sesión de hidroxiapatita, en este caso de hidroxifil. ¿Cuánto tiempo puedo esperar? Y ahí sí hay otro tiempo. Es que hay varios protocolos, ¿ah? A mí me Mm. encanta el protocolo del doctor Carlos Carrasco también, que se pone Sí, de soporte, de anclaje estructural, sin diluir, y después bioestimula con una dilución de unos a uno. ¿Ya? Que yo puedo hacer eso, puedo tener esa versatilidad de poder trabajar con esas dos jeringas, ¿ya? perfecto. Espero los 30 días, controlo, ¿ya? Y si tengo una necesidad, puedo volver a colocar un esquema, ¿ya? Yo en mi caso hago el uno a uno y controlo el paciente y después de 8 meses vuelvo a hacer una aplicación dependiendo Mm, cómo llegue el paciente, ¿ya? Ese es un claro, esquema convencional, su pero condición. efectivamente, si hay una necesidad mayor, yo le puedo volver a aplicar antes de esos 8 meses. Perfecto. Ojo, que a los tres Vamos, ¿ah? meses empiezan a haber efectos, por eso Sí, hay que ese es apurar. el pic máximo, ese es el pic Sí. máximo y después la meseta, y ahí es donde uno puede empezar a intervenir de acuerdo como al metabolismo, si finalmente está Claro, por eso resta en hay que esa tener mensual. paciencia Mm, y ya vienen estos cócteles, estos tipo blend, un poco para bajarle la ansiedad al paciente y esperar los 3 meses, porque el fibroblasto tiene que hacer su trabajo y no lo hace antes de ese tiempo. Amo esa mezcla, gracias, dice, la mezcla de combinar hidroxifil con Pinglow. Sí, Dice, no ojo, es disculpen, ojo con los blend en alrededor de las zonas móviles, como la región periorbitaria, claro, periocular.
¿ya? Hay cuidadito de no meterse en la zona de la ojera, ¿ya? Ahí sigue mandando la hidroxiapatita como bioestimulador inflamatorio y entonces las zonas contraindicadas son las zonas móviles, periocular, peribucal, son zonas de Y, riesgo, ¿cierto, doctora? Ya. y más por la dinámica Y muscular. dice, doctora, y es mejor aún con Mesolgel Bio hacer la ilusión, Ay, que yo es no lo he la probado, lo nueva. voy a probar. Claro, ahí estamos, hay varios que sí ya tienen esa, pero vamos de a poquito. Sí. Y bueno, un poco la medida de la cánula para inyectar el hidroxifil diluido. Es una de las últimas preguntas ya para que nos vamos Sí, los despidiendo. artículos hablan de 23, pero mi cánula regalona, perdón, 22, mi cánula regalona es la de 23, de Perfecto. 50 hasta 70. Recuerden siempre que todas las cánulas de 25, 27 Gauss, entre más finas, se comportan como una aguja, tienen más riesgo en los tejidos, ¿ya? Entonces, por eso es mejor indicada cánulas 22 o 23. Ya. Daniela Zurita pregunta si se puede aplicar en fosa temporal. Claro, sí, ningún problema, Totalmente. de todas maneras. Totalmente. De todas maneras, exactamente. Sí, sí. Bueno, gracias, gracias. Aquí ya nos empezamos a despedir. Hay No, varias gracias a preguntitas que se usted. están repitiendo. Esperamos igual a ver. Y si no, ahí están todas las redes sociales, Están chiquillos, muy están buenas las todos los códigos preguntas, de verdad QR. que sí. Sí, No, buenísimas y preguntas. también para que nos sigan, obviamente, siempre están todas las plataformas y ya si están en el mundo, www.trademedical.cl, ahí está la página. Así que siempre van a ser bien recibidas. Así que con toda confianza, ¿cierto, doctora? Así es, ¿no? Lo que necesiten, aquí estamos disponibles, así que de todas maneras, y muchas gracias a todos por conectarse, por las preguntas, de verdad que estuvieron muy buenas. Y así que Sí. gracias, gracias por este espacio para compartir. Sí, gracias a todos también por estar ahí conectados. Y bueno, esta va a ser la primera de varias, así que ahí vamos a estar avisando alguna otra actividad también a través de las redes. Doctora, muchas gracias. Lindo jueves para todas. Gracias, linda Y semana para vamos todos que se también. puede. Eso, un abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, chao.